Ya tenemos con nosotros a Antonio Botías, periodista y cronista oficial de Murcia. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Seguimos hablando en parte de lluvias, pero en esta ocasión echamos la vista atrás, hacemos un viaje en la historia para recordar y contarles a todos ustedes pues un episodio de riada que muchos de ustedes seguro que tienen en la memoria o le han contado sus padres o abuelos. Es la riada de Santa Teresa, que ocurrió un 15 de octubre de 1879 y sin duda fue, bueno, junto a otra me comentabas un poquito antes, una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido la región. Sin duda hay una lucha permanente entre quienes defienden que fue la riada de Santa Teresa, 1879, 15 de octubre, o la de San Calixto, que también fue por el mismo tiempo, pero 2 siglos antes, ¿no? Lo cierto es que la de Santa Teresa, yo no sé si fue la peor, que creo que sí, pero sí que nosotros conocemos la actual Vega del Segura, tal y como la conocemos hoy, porque sucedió esa riada, porque eso obligó a eliminar meandros, a cambiar cauces, es decir, a hacer lo que no se había hecho en los últimos 7 siglos, porque fíjate, aquí en Murcia, en la región, las primeras riadas están datadas en el siglo XIII o XII, y seguro que antes las hubo. Y siempre hemos tenido esa lucha constante entre sequía, riada, sí, sequía, riada, y en es medio... lo que comentábamos claro, el otro día, ¿no? de una relación inusual de decir cómo podemos ser la tierra de mayor sequía y luego que, boom, llegarán las riadas y las intensas precipitaciones, como ha ocurrido también estas semanas. Y es muy curioso porque estamos en sequía, entonces sacamos a la Fuensanta para que llueva. Llueve, viene la riada y entonces la sacamos otra vez a la patrona de la ciudad de Murcia para que pare de llover. Entonces es un círculo vicioso que se alimenta, pues como estamos viendo todos los años. Esta, la de Santa Teresa, fue una tragedia histórica que acabó además con casi 800 muertos y yo decía, no sé si ha habido algún acontecimiento de otra magnitud que haya, en el que hayan fallecido tantísimas personas en la región de Murcia. No, realmente quizás esta sea la gran tragedia y también es la gran tragedia que provoca pues una campaña de solidaridad que si quieres luego comentamos en todo el mundo, ¿no? Hasta 145 países enviaron ayuda a Murcia. Murcia la colocó en el mapa, por desgracia, esta riada. Fue lo único bueno que tuvo aquello, ¿no? La gran ola de solidaridad que había, pero realmente murieron, oficiales 777 personas. Pero bueno, imagínate las muchísimas que estarían en la huerta, que no estaban censadas, que eran gente muy humilde. Y aparte fue una riada tan traicionera porque sucedió a las 2:30 de la mañana. Y que los telespectadores se imaginen, 2:30 de la mañana, plena noche de octubre, una noche muy fría, empiezan a sonar las campanas de la Catedral al rebato, es decir, estaban anunciando que algo pasaba, y esto hizo que muchísima gente saliera a la calle para ver por qué la torre de la catedral estaba anunciando, ¿no? Estaba tocando a rebato, y muchos de estos morirían precisamente porque en ese momento fue cuando vino la gran ola. En Lorca intentaron dar el aviso, no llegó a tiempo, e inmediatamente pues reventaron todas las alcantarillas de la ciudad, el agua empezó, barrio de San Pedro, San Juan, Santa Eulalia, anegó todo. El río se desbordó. El río se desbordó y a él había que sumarle las aportaciones del río Sangonera, el río Guadalentín, que si terribles han sido las del Segura, mucho más terribles son cuando el Guadalentín, el río Sangonera, se ha dado cita, ¿no? Y ya pues el desastre y la debacle, el agua llega al altar de la torre de la catedral, empieza a morir gente, se oyen gritos, personas en los tejados, en las barracas, y muchísimos murcianos muy valientes, que además luego fueron condecorados porque se lanzaron al otro lado del río. Si la ciudad estaba anegada, pero bueno, al menos tenían terrazas donde subirse, tenían 2 plantas, 3 plantas, 4, pero es que en el partido de San Benito, que era la antigua huerta, el actual barrio del Carmen, ahí habían barracas, y lo único que podían hacer era subirse a los tejados de cañizo, y por desgracia pues, muchos de estos se hundirían con la gente que había encima. De la fecha en la que hablamos, 1879, como dices, ¿no? Las edificaciones, la ciudad obviamente no estaba todavía hecha, ¿no? Eso marcó un antes y un después en lo que es el escaparate y el urbanismo y también pues sí, ¿no? La manera de edificar y de prepararnos para la lluvia, algo que parece que todavía no tenemos muy bien gestionado aquí en la región de Murcia, porque es verdad que llueve y todavía no nos hemos acostumbrado. Pues fíjate, el ejemplo en la ciudad de Murcia, la Rambla de Churra, ¿no? Que cada vez que llueve, pues continuamente... Pero sí, efectivamente, ¿por qué hubo un cambio? Hubo un cambio en todo el país debido a esta gran tragedia que zarandeó las conciencias de todo el mundo. Y lo hubo porque hubo un periodista muy desconocido, José Martínez Tornel, que era el director del Diario de Murcia, y este señor, inmediatamente, el diario tenía apenas unos meses. Estaba La Paz de Murcia, que era el gran diario, y el de este señor, pues era nada. Pero él puso el diario al servicio de los afectados.
mandó cartas al rey. Consiguió que el rey, que Alfonso XII, viniera a la ciudad y que le dijera: he venido porque he leído tu petición. Y a partir de ahí se origina lo que decíamos antes, una oleada de solidaridad tremenda. Se crean juntas, por supuesto en Murcia, pero juntas en Madrid, en Barcelona, en todas las capitales españolas. Luego inmediatamente, a través de los periódicos de Madrid que se repartían por todo el mundo, pues se crea la Junta de París, importantísima, la Junta en Cuba, en Venezuela, en Argentina. Llegaron, es increíble, llegaron ayudas de Nueva Zelanda, por ejemplo, llegaron ayudas de Japón, llegaron ayudas de China en el siguiente año. Y se hicieron una recolecta benéfica mundial y yo brutal, creo que sin precedentes. O sea... Sin precedentes, hombre. Igual es muy exagerado decir que quizás sea la primera gran campaña internacional de la historia. Ahora estamos muy acostumbrados a la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, 1879, ¿no? Y sobre todo fue París quizás la ciudad que más se volcó. No nos olvidemos, se publicaría la famosísima revista París-Murcie, donde ahí escribió desde el Papa, todos los príncipes europeos, Víctor Hugo, que le dedicó unas palabras a Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Tan importante fue que, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, en esa famosísima novela, ¿no?, En los caminos de Juan, ahí se cita la riada de Santa Teresa de Murcia. Vamos a hablar porque hay algunas figuras interesantes, ¿no?, de personas que donaron, y tengo aquí, Antonio, a José María Muñoz, que donó 500.000 pesetas en la región de Murcia, y bueno, algunos personajes que donaron cantidades, 2 millones de pesetas. Me llama la atención que, siendo pues Murcia una tierra pequeñita, humilde por aquel entonces, tuviera esta exposición mundial y que la gente se solidarizara con nosotros, con los huertanos, porque todo era zona de huerta, ¿no? Pues sí, fíjate, la tuvo porque los diarios de Madrid se hicieron eco de los diarios murcianos, sobre todo del diario, el Gran Diario de Murcia, y a partir de ahí, pues los corresponsales franceses, ingleses, etcétera, y bueno, portadas de los diarios británicos de la época, podemos encontrar en ella grabados de la riada, del estado de las calles en Murcia, ¿no? Algunas fotografías en la Ilustración Americana, etcétera, pero sí, la reina Victoria consiguió 2 millones de pesetas de la época. Y este señor que decía, José María Bajo y Muñoz de Menguíbar, creo que se llamaba el señor, pues este era un filántropo, era un extremeño de nacimiento, pero vivía en Alicante, y se volcó de tal manera que dio gran parte de su fortuna. Y gracias a él se reconstruyeron numerosísimas casas, es decir, fue una auténtica lluvia de dinero para los afectados. Incluso se levantaron 3 estatuas. Fíjate si la gente es mala. Dicen que las estatuas las pagó él, y es falso. Las estatuas las pagó, fueron por suscripción popular, después de lo que hizo este hombre por los murcianos, no solo los murcianos, en Orihuela, en Elche, en Cuevas de Almanzora tiene otra estatua, ¿no?, que le levantaron. Estatua que, por cierto, en Murcia la estuvimos arrinconando, y de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, y al final nos la hemos llevado, valga la redundancia, al final del malecón, ¿no? Fue una campaña impresionante. ¿Y cómo fue la recuperación de la región de Murcia después de esta catástrofe? Porque imagino que quedarían muchos pobres, enfermos, también muchos huérfanos después de la riada, y la recuperación imagino que sería lenta y costosa. Fue lenta y sobre todo dolorosa. Piensa que las sementeras desaparecieron, más de 20.000 cabezas de ganado desaparecieron, los campos anegados de lodo, de tarquín, etcétera, etcétera. Por cierto, se suspendería durante muchísimos años el bando de la huerta, el entierro de la sardina. Murcia estaba de luto, ¿no? Lo habían perdido todo. Y tuvieron que pasar muchos años, pese a las ayudas, pues para que pudiera recuperarse la ciudad, muchísimos años. Y de hecho, desgraciadamente, a los 2 o 3 años sucedió otra riada que, si bien no fue tan brutal como la de Santa Teresa, pero que lo poquito que se había solucionado, volvieron otra vez a pasar. Hasta hace muy poco, algunos abuelos recordaban que sus abuelos les contaban el gran desastre y la gran tragedia que fue esta riada. Ahí vemos un grabado, ahora mismo estamos viendo al rey Alfonso, lleno de barro hasta las rodillas en el camino de Alcantarilla. Qué bonito pensar también en la cantidad de personas que, pues eso, que se embarraron y que estuvieron ayudando a las personas más afectadas y a aquellos que lo necesitaron. Estamos viendo una exposición que se hizo de la última Dana del 2019, y también esa histórica de la riada de Santa Teresa, que me ha parecido curioso en el periódico ver el nombre de todos los fallecidos. Creo que estaba incluso en portada.
de todas las personas que perdieron la vida y salía ahí en el Diario de Murcia. La verdad es que una manera de informar y también de rendir homenaje. Sí, eso fue una idea de Martínez Tornel, que innovó muchísimo, ya no en Murcia, sino en toda España, ¿no? Él dedicaba portadas enteras y ponía grandes esquelas a los fallecidos, etcétera. Ahí estaba aún por estudiar la aportación que hizo este hombre. Pero efectivamente, por desgracia, como decía, es recurrente. En Murcia siempre, hace 10 años, me viene a la mente, hace 10 años, también en mayo, hubo una tormenta brutal que obligó a llevarse a la Fuensanta, que volvía a la patrona de Murcia, a su santuario. Recuerdo que tuvieron que llevársela en un furgón y aquello provocó una escandalera tremenda porque la gente protestaba, que eso no eran formas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nos quejamos cuando en plena romería llueve, pero es que en realidad se saca a la Virgen para pedirle lluvia para el campo. Sí, bueno, las rogativas a la Fuensanta, de hecho, ella es patrona de la ciudad de Murcia y le arrebató el título a la Virgen de la Risaca porque sacaron a la Risaca y no cayó una gota, sacaron a la Fuensanta y dicen las crónicas que hasta nevó. Claro, ante ese hecho incontestable, los murcianos, que siempre hemos sido muy prácticos y los huertanos más, pues dijeron, pues, a Risaca, creo que te vamos, ahí te quedas. Que ahí te quedas. Bueno, Antonio Botías, muchísimas gracias, compañero cronista oficial de Murcia, un placer hacer historia y conocer todos estos detalles contigo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.